Hola amigos. Montaña. Fíjense los colores del otoño, a ver. Qué hermoso. Ya es tarde para subir, pero estamos subiendo. Allá a lo lejos se ve la cima, que por supuesto no sé si voy a llegar, ni me importa mucho. Lo importante para mí es estar acá. A ver si alguien sabe quién es el decorador de todo esto, porque es magnífico. Mi pulso empezó a temblar, pero bueno, falta de entrenamiento, tengo que entrenar un poco más. Y todavía no he parado, ¿eh? 6-6, lo digo con orgullo de cierta manera. O no sé, sí, puede ser. Este es mi objetivo. Acá quería llegar. Y la cima está ahí. Pero este era mi lugar. Bueno, este es el árbol de café. Para los aviondos obviamente no hay café acá en Córdoba, Argentina, ¿no? Pero es una forma de llamarlo, porque solíamos parar mucho acá en este árbol a tomar café. Pero me costó llegar, porque como estoy entrenando, no hace mucho de eso. Este es para mí el árbol más bello, es un molle, ¿no? Está más crecido el árbol, el molle de café o el árbol de café. Pero que ahora yo traje mate hoy. Alguien comió una mandarina y acá las hormiguitas están felices. Bueno, como yo. Yo vine preparado porque seguro se hace de noche. Rompevientos, un pullover, agua caliente. Mate. Acá estoy hablando solo. Si hay alguien por ahí, dirá hay un viejo loco que está hablando solo. Este debe ser uno de los momentos más placenteros que tiene la montaña. Recuerdo muchos viajes acá, muchas subidas a este árbol de café, pero la que más recuerdo es cuando estaba todo nevado, todo nevado. Y voy a poner unas imágenes acá y el año, que no recuerdo, pero fue antes de la pandemia. Fíjense. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué dicen? Es más temprano de lo que yo pensaba y está cerca la cumbre. Ay, qué tentación.
Ese es el camino viejo del Cuadrado. Es una tentación realmente, pero porque es temprano todavía, increíblemente. Yo estoy preparado para bajar de noche. Traje todo para bajar de noche. No sé si el físico me dará. Tampoco quiero usar mucho la primera vez que salgo, porque hay que decirlo, montaña hace un montón que no hago. Montaña o montañita. Y bueno, que está costando a la chica subir. Pero no tiene que esforzarse demasiado. También me encontré con una persona conocida de acá de La Falda. Esto me encuentro más amigos acá que en plena centro del pueblo. Claro, esta es la última trepada. Y bueno. Ya se puede ver el dique San Roque, que está el dique de Carlos Paz. Ya lo veo. Todo esto ha cambiado un montón. Desde que empezó a venir más turismo y porque cerraron un camino, los dueños del campo. Pero este camino lo han abierto en los últimos tiempos. Yo hace años que no vengo, un par de años o más quizás, no sé. Pero esto es nuevo. Hay indicaciones, vamos a ver qué se ve acá. Vamos a entrar con cámara en mano. O sea, ahora, verá que estamos cerca. A ver, sí, cambió un montón esto. Fíjense, allá se ve Huerta Grande. Wow, qué hermoso. Y no se llega, no llego más. Se me ha hecho duro, porque da toda una vuelta. Antes iba directo. El manual dice que tengo que parar a abrigarme para no enfriarme, pero estoy tan cerca y no hay que dejarse enamorar por la cumbre, pero a veces es como un canto de sirenas. Y en la cumbre me voy a cambiar. Traje abrigo y bueno, momento cúlmine. Bueno, no pensé que iba a llegar, pero llegué. Ahora el tema es bajar. Voy a tomar unos mates calientes, que hace frío. Traje buen equipo. Ahora me voy a colocar mejor todo. Bueno, ahora hay que bajar de acá. Así que voy a ver, antes que nada, linternas, porque obviamente la noche se acerca. Me gusta mucho esto, por eso lo hago, ¿no? Pero no es recomendable, digo yo. Yo porque conozco esta montaña mucho, pero igual no es recomendable. Miren, esta es una bombita. ¿Ven? Es una bombita que traigo yo, que lo uso a veces para la carpa. Y también es para hacer señas, ¿ven? ¿Está? La otra es mi linterna de cabeza, ¿sí? O sea, ya van dos. Que de hecho me lo voy a poner ya. Ahí está. Y de última una pequeña linternita de mano. Ahí se ve la ciudad de Córdoba. Y acá
todo el valle de Punilla. Ya ahora sí, se nota perfectamente las luces. Qué espectáculo, ¿no? Ha crecido un montonazo esto. Bueno, bajar una montaña es más difícil que subirla, así que todo para allá, el norte de Punilla y el atardecer, que ya es noche. Me voy. Dique de la Fal, donde están las 7 cascadas al fondo. Y en este pueblo, que es donde yo nací hace 51 años, acá en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba, Sudamérica, en el centro de Sudamérica, en el fin del mundo, pero es un lugar tranquilo y muy hermoso. La gente es muy buena, es un pueblo que se fundó a fines del siglo XIX por una colonia de inmigrantes alemanes, a través de la instalación del Hotel Edén, que alguna vez contaré esta historia en alguno de mis videos acá en YouTube. Azúcar. Pequeños placeres de un montañista. Como venimos diciendo,